Buenas tardes a todos. Hoy vamos a ver un nuevo componente de Arduino. Este componente se llama LDR o fotorresistor, ¿sí? Que es una resistencia dependiente de la luz. Es decir, dependiendo del nivel de luz que se incide en él, la resistencia va a variar. La sigla LDR, de paso lo voy comentando, viene del inglés y significa Light Depending Resistor. En español, o sea, en criollo, significa resistencia dependiente de la luz. ¿Sí? O sea, ya el nombre nos lo dice. Lo vamos a usar principalmente para medir toda la luz, la cantidad de luz en interior y exterior. Por ejemplo, en las farolas de la calle. Es una utilidad una practicidad que lo tienen implementado, que funciona muy sencillo. Cuando cae la noche, tienen un LDR arriba y nota que está oscuro y se prenden las luces. Los autos también, como podrán ver, algunos autos tienen esa función de que cuando ya cae la noche, boom, las luces se prenden solas. Vamos a verlo ahora desde el Arduino, porque vamos a conectarlos en unos pines nuevos. Hasta ahora nosotros veníamos trabajando con todas señales digitales, es decir, con ceros y con unos, high, low, ¿sí? Estos pines nosotros los identificamos del lado derecho, donde donde normalmente trabajamos entre los pines 2 y 13. Y como les digo, lo único que hacíamos era, por ejemplo, encender, apagar. O sea, era un bit de información. Prendíamos, apagábamos, 0 o 1. No había mayor variación. Hasta ahora al LED no modulamos lo que sería la intensidad del LED. Solamente por ahora prendemos o apagamos. Por eso lo voy a resumir con 0 con 1 o como nosotros venimos trabajando con high y low. Son solamente dos estados lógicos. Nosotros ahora, cuando vamos a trabajar con este tipo de sensor, como es un sensor lumínico, ya no voy a trabajar con prendido o apagado. Voy a empezar a modular un rango mucho más copado. Para eso vamos a usar las señales analógicas, ¿sí? Las analógicas las vamos a encontrar del lado izquierdo del Arduino. Esos pines que están marcados desde A0 hasta A5. Estos pines van a trabajar de una manera distinta de los digitales. Los pines analógicos nosotros los vamos a usar para representar magnitudes físicas, como puede ser la luminosidad, temperatura, cosas de la vida real de hoy en día, o sea, la interacción con la realidad. Ya no vamos a tener, por ejemplo, qué temperatura hace 1, qué temperatura hace 0. No, no, la temperatura no puede ser 1 y 0. La temperatura va a ser, por ejemplo, 37 grados, 38. Tenemos una cantidad de opciones, un rango mucho mayor que no podemos representar con 0 y con 1. La, si yo quiero representar la luminosidad, tampoco la voy a poder representar con 0 y con 1. Necesito tener un rango mucho más copado. Por eso es bueno aclarar que las entradas analógicas tienen una resolución de 10 bits, como ahí se los acabo de escribir. 10 bits, ¿cómo calculo qué resolución tiene 10 bits? Para calcular es muy sencillo. Nosotros tenemos que elevar, ¿sí? Vamos a elevar la cantidad de bits, o sea, el 2 elevado a la cantidad de bits que quiero calcular. ¿Por qué 2? Porque 2 es la cantidad de combinaciones que puedo ejecutar con 0 y con 1. Entonces, de esa manera, nosotros cuando hagamos 2 elevado a la 10, estaríamos calculando qué resolución tiene 10 bits. Y eso me da 1024. Si quisiera calcular qué resolución tiene 8 bits, sería 2 elevado a la octava y me daría 256. Por ejemplo, ¿no? Eso es un dato de color. Todo esto igual se lo van a olvidar, no se preocupen, esto es solamente para dar un pequeño introito y que sepan de dónde viene ese 1024, que es la resolución de entrada que va a tener un pin analógico. Ahí se lo resumí en una frase. Bien, ¿cómo va a ser este rango que dice 1024, ¿no? Mi rango va a ser de 0 hasta 1023. ¿Por qué?
Porque contando el 0 serían 1024 en total, ¿sí? Si yo cuento el 0, hasta 1023 son 1024 en total. Entonces esto ya me permite representar de una manera distinta las cosas. Por ejemplo, la luminosidad, yo puedo estar trabajando y decirle a Arduino que si hay mucha luz en el Arduino, ¿sí? Hay mucha luz, vamos a estar cerca de un valor de 1023. Y si hay poca luz, ese valor empieza a disminuir hasta que llega a cero. Pero fíjense que ya tengo un rango mucho más completo, el cual puedo representar, por ejemplo, hay una luz tenue, entonces me va a dar, por ejemplo, un valor cercano a 500. Entonces, vamos a pasar en limpio. Tenemos nuestro fotorresistor, o LDR, muy bonito ahí presentado. Recuerden que lo vamos a presentar, ¿sí? Lo vamos a representar en una resolución de 10 bits, porque es una entrada analógica. Y por lo tanto, 10 bits equivale a una resolución de 2 elevado a la 10, sería 1024 en total. Esa es la cantidad de resolución, de la cantidad de mi rango en el cual yo voy a trabajar. 1024 en total, de 0 a 1023. Ahí lo vamos a escribir para que quede claro. Bueno, muy bien. Y recuerden que el rango ya me queda 2 elevado a la 10, calculé la resolución de 10 bits y esto me quedaría un rango entre 0 y 1023. Recuerden, súper importante, Arduino, yo cuando conecte este sensor, me va a estar todo el tiempo sensando la luminosidad de mi ambiente. Si yo le apunto con una linterna, por ejemplo, así, le apunto con la linterna arriba del sensor, ¿qué valor me va a enviar Arduino? Un valor cercano a 1023, porque me va a decir, ¡guau, loco, hay mucha luz! Está bien, porque le estoy apuntando con la linterna. Ahora, si yo le hago sombrita con la mano, en Arduino, yo lo voy a leer ese pin analógico desde Arduino, lo voy a leer, y me va a empezar a disminuir hasta llegar a un valor cercano a cero. ¿Por qué? Porque le estoy aplicando sombra. Entonces recuerden, le aplico sombra, es un valor cercano a cero. Cuanto más oscuro sea, más cercano al cero es. Ahora, si yo le empiezo a aplicar mucha luz desde arriba, ahí lo vemos con muchos rayitos de luz, si yo le aplico mucha luz arriba, me va a dar un valor cercano a 1023 o incluso 1023 si le estoy apuntando con un flash terrible. ¿Sí? Me estaría diciendo que hay mucha luz afuera. Y ahora sí, le apunto con una luz de lejos, por ejemplo, entonces hay una luminosidad media en el ambiente, me va a dar un valor intermedio entre 0 y 1023, por ejemplo, 500, por ejemplo, que sería un valor intermedio. Entonces, es solamente, todo esto era para interpretar los valores de entrada. Vamos a conectar, ¿sí? ¿Cómo sería la conexión en el Arduino? Bueno, como siempre, vamos a arrancar alimentando lo que es el bus positivo y bus negativo. Hasta acá viene todo fácil, no hay mayor sorpresa. Recuerden que 5 volts se conecta al positivo y el GND lo vamos a conectar al negativo. De esta manera tenemos alimentado todo lo que es el bus positivo y negativo del Arduino. Perfecto. Eso es súper sencillo. El LED. Ya sabemos cómo conectar al LED, pero lo recapitulamos. Identificamos cuál es la pata positiva del LED y lo conectamos a un pin digital. En mi caso lo conecté al pin número 2. Y vamos a acompañarlo con una resistencia de 220 ohms que se va a conectar de la pata negativa al negativo del protoboard. Esto ustedes ya se lo saben de memoria, ¿sí? Le sale solo. Bueno, ahí se me dobló toda la patita. Suele pasar, no se preocupen, no se asusten. La resistencia está bien. Eh, entonces conectamos, como les dije, de la patita negativa al negativo del protobar. Y esto ya lo saben, ¿sí? Ya así, le sale fluido. Ahora se presenta nuestro famoso LDR. Fíjense que las patas son iguales. ¿Qué significa esto? Ahí se puede apreciar mejor. Las patas miden lo mismo. ¿Qué significa esto? Que no tiene polaridad. Es como el pulsador, ¿sí? No tiene polaridad, por lo tanto, puedo elegir yo
el orden de las patas, cómo lo voy a conectar, y si lo conecto al revés me va a funcionar igual, ¿sí? Hasta ahí no hay ningún problema. Y ahora lo mejor, la conexión es exactamente igual que el pulsador, ¿sí? Bueno, disculpen que ahí se subió mi gata, quiso ahí robar un poco de fama, pero bueno, listo. Em, lo bueno de esto es que la conexión es exactamente igual al del pulsador. ¿Cómo es? Resistencia de 10 kΩ de una patita al negativo, como, igual que el pulsador, ¿sí? Una patita cualquiera va al negativo por medio de la resistencia de 10 kΩ y la otra pata, el otro terminal, va a ir al positivo con un cable derecho, ¿sí? De la otra patita va al positivo. Igual no se preocupen porque al final se los hago con el Tinkercad, así les queda, lo ven más prolijo. Y en la patita donde conecto la resistencia sale un cable a donde, oh, bien, a un pin analógico, que son los que están del otro lado. Yo estoy diciendo bien como si me escucharan, o sí, bueno, no importa. Em, Conectamos entonces, por ejemplo, en este caso al A0. Lo conectamos al pin A0. Entonces nos quedó conectado exactamente igual que el pulsador, pero fíjense que va un pin analógico. La programación. Estamos de lleno con la programación. Lo que hacemos, bueno, como siempre, arrancamos a definir nuestras variables, por ejemplo, en este caso el LED en el pin número 2. Y ahora vamos a crear una variable que se va a llamar LDR. ¿Y qué pin le vamos a poner? A0. Fíjense que del lado de los analógicos es A0, A1, A2 hasta A5, ¿sí? Súper importante. Bien, en el setup tenemos al LED como un pin de salida, output. Y ahora atentos a esto. Fíjense que el LDR, como el mismo caso del botón, yo el LDR lo tengo que leer. Yo no le puedo decir desde Arduino qué luminosidad hay afuera. ¿Estamos? Sino el sensor. Yo tengo que leer el sensor y el sensor me va a decir cuánta luz hay afuera. Entonces, atentos. El LDR, como es un sensor de entrada, va a ser input. ¿Sí? Recuerden eso. Siempre fíjense qué rol va a cumplir el PIN. Si va a leer o a escribir. Bueno, siempre que tenemos un elemento de entrada, lo primero que tenemos que hacer es crear una variable que la puedo llamar valor LDR, como vieron ahí, o la puedo llamar luz. Yo la voy a llamar luz porque es más intuible, digamos. ¿Sí? En esta variable luz yo voy a guardar una lectura analógica. Guarda. Yo antes hacía lectura digital con el botón, pero ahora como lo conecté en un pin analógico, voy a hacer una lectura analógica. Ojo con eso. Fíjense que todo esto es porque estoy trabajando con estos pines A0. Entonces es un pin analógico. Entonces hago una lectura analógica. Y entre paréntesis indico que pin, que obviamente tiene que ser un pin analógico. Entonces en esta línea lo que estoy haciendo es leer al pin A0 y guardarlo en la variable luz. Y recordemos que los valores van a ser entre 0 y 1023. 0 cuando haya mucha sombra y 1023 cuando tengamos mucha luz. Sencillo, cortita y al pie. Muy bien. Y ahora fíjense lo que vamos a hacer. Le vamos a decir que cuando yo le aplique sombra con la mano, se prenda la luz. Y cuando no le haga sombra, la luz se apague. Fíjense qué sencillo que es esto. Yo a ojo estoy calculando, ¿no? Le voy a decir que cuando la luminosidad esté por debajo, fíjense que usé la viñeta, el símbolo menor. Cuando la luminosidad esté por debajo, o sea menor que 400, prendo LED. ¿Cómo hago eso? Dentro del cuerpo de las llaves, hago un digital write LED high. ¿Para qué? Para que LED se encienda. Entonces, atentos con eso. En esta sentencia del if me estoy preguntando si la luz, o sea, la variable luz, es menor que 400. O sea, si sensó una luminosidad que está por debajo de 400. ¿Sí? Recuerden que eso va entre 0 y 1023. Entonces, si le digo que si es menor que 400,
es porque le estoy aplicando sombra. ¿Y qué tiene que hacer? Se prende el LED. Caso contrario, ¿cuál sería mi otro caso? Abrimos una del safe cuando la luz sea mayor que 400. O sea, cuando yo lea el pin analógico a 0 y tenga un valor mayor que 400, ¿qué significa? Que hay mucha luz en el ambiente. Entonces, en ese caso, ¿qué tengo que hacer con el LED? El LED lo voy a apagar, porque solamente lo quiero encender cuando le haga sombrita con la mano. Pero fíjense que los if estoy usando los símbolos mayor y menor. Entonces ahí me estoy preguntando si hay mucha luz. O sea, si la luz, el valor de luz es mayor que 400. Lo repito, recuerden que Arduino va a censar entre 0 y 1023. 0, sombra, 1023, mucha luz. Entonces va a oscilar entre todos esos valores del medio. Entonces lo primero que hago, leo, lo guardo en luz, el pin analógico, y me pregunto si la luz es menor que 400, ¿qué hago? Se me descuajeringó todo el programa. Ahí está. Recuerden que es un valor entre 0 y 1023. Entonces, si la luz es menor que 400, un valor que está entre 0 y 400, ¿qué tiene que hacer? Indica que hay sombra, entonces prendo el LED. Ahora, tengo un valor que es mayor que 400, o sea, que vaya de 400 hasta 1023, ¿qué hago? La apago. Apago el LED porque estaría diciendo que hay luz en el ambiente y no necesito tener el LED prendido. Vamos a verlo como en la realidad, cómo funciona esto. Fíjense, yo le aplico sombra y es un valor menor que 400 y el LED se prendió. Ahora, bueno, en el momento que yo le saco la mano, me dice que hay mucha luz, o sea, es mayor que 400 y el LED se apaga. De esa manera funciona. Fíjense qué sencillo que es. Y este es el mismo sistema que usan las luces en la calle, por ejemplo, ¿sí? Si se nubla de golpe y está muy oscuro, notan un cambio lumínico, que hay más sombra de lo común, entonces los faroles en la calle se encienden. Vamos a pasarlo en limpio ahora sí, para que quede claro el armado, porque en el caso del LDR yo sé que es igual que el pulsador, pero prefiero que quede claro de esta manera. Nosotros podemos usarlo de acá de manera interactiva y queda mucho más prolijo. Yo se los mostré a modo real al principio para que puedan verlo en la realidad cómo les queda el Arduino. Esa forma de bomba que ya conocemos, ¿no? Que nos resulta ya familiar, digamos. Em, Tengo que dejar de repetir la palabra bomba porque YouTube me va a bajar todos los videos porque funciona por concordancia, no sé si sabían, ¿no? Pero los algoritmos son así, si uno repite una palabra media delicada, como que, chao video. Así que voy a tratar de evitar ese adjetivo calificativo. Bien, tenemos entonces el pulsador. Bueno, perdón, el pulsador no, perdón. Tenemos el LED. Tenemos el LED. Como ya saben, el LED se conecta la pata positiva al pin número 2 y la pata negativa con una resistencia de 220 al negativo. Seguimos con los pines de alimentación, que tenemos el pin 5 volt que lo conectamos al bus positivo y colorcito rojo, como no, porque siempre elegante. Y la otra patita, que sería del negativo del Arduino, o sea el GND, va a ir al negativo del protoboard. De esa manera nos quedaría alimentado bus positivo y negativo, ¿sí? Vamos a pintarle el cablecito de color negro para que se distinga, ¿no? Cuál es positivo y cuál es negativo. Y, y ahora, ¿qué le vamos a arreglar? A agregar la fotorresistencia, o sea el LDR. Lo podemos encontrar en la barra de herramientas como fotorresistencia, ¿sí? Entonces recuerden que los terminales no tienen polaridad, por lo tanto, si yo lo conecto al revés no pasa nada. Recordemos, una patita, igual que el botón, se conecta directamente al positivo, ¿sí? Ahí le pusimos un colorcito distinto. Y la otra patita se conecta al negativo por medio de una resistencia de 10 kilo ohms.
¿sí? Eso es súper importante. Entonces fíjense que ponemos resistencia 10 y dejamos la unidad kilo ohms, K y la letra omega. Bien. ¿Y ahora qué nos faltaría? Un cablecito que va donde conectamos el terminal que conectamos la resistencia al pin analógico A0, ¿sí? De esa manera nos quedaría el pin que va a interpretar la señal de entrada de nuestro LDR, ¿sí? Y recordemos una vez más, por si no quedó claro, que, em, que la resolución que va a tener el pin A0 hasta A5 va a ser un valor entre 0 y 1023. Puede ser cualquier valor contenido entre 0 y 1023. 200, 300, 520, 1022 hasta 1023. ¿Estamos? Bueno, y después, para que quede bonito, eh, seleccionamos todo el programa y lo vamos a montar en el Tinkercad. De esta manera ya nos quedaría completito y, por ejemplo, si ustedes tienen que hacer una tarea, pegan el código así, me capturan esta misma imagen, que se vea el diagrama con el código y ya estaría más que bien. Obviamente yo ahí les inicio lo que es la simulación, pero no va a funcionar correctamente por el hecho de que no tengo una manera de hacerle sombra, ¿no? Al monitor, al proyecto. Creo que es un poco claro. Entonces, emularlo cuando esté trabajando con un fotorresistor, digamos, no es la mejor opción. Porque Arduino no tiene idea si yo me le estoy poniendo la mano enfrente o no. Em, entonces, en el caso del Tinkercad, no me sirve, digamos, lo que sería la simulación. Así que bueno, eso es todo. Y les mando un gran saludo a todos. Y espero que esté claro. Y seguramente nos estamos viendo en la semana para resolver dudas y hacer un práctico online todos juntos.